El Señor les bendice, hermanos. Sean todos bienvenidos. Los que nos acompañan, el hermano Javier, su esposa. ¿Quién se acuerda del hermano Javier allá atrás? Allá está, muy bien. Hermano Javier Tiburcio con nosotros. Veo algunos rostros nuevos allá atrás. Hermano, ¿cuál es su nombre? Sergio. Bienvenido, Sergio, con su esposa. Bienvenidos. ¿Cuál es su nombre, hermana? Mina. Bienvenidos. Hermano, camisa azul. Polo. Ok, mucho gusto. Mucho gusto. Bienvenido. Hermana. Bienvenida, hermana. Bienvenida. Ok, bienvenidas. ¿Y su nombre? Lisbeth. Pues bienvenidos. Acá está también Lisbeth. Es bueno ver rostros nuevos y es un gusto, ¿verdad? El poder tener este tiempo, ¿verdad? En comunión para compartir este tiempo también de la palabra, este tiempo de adoración. Y nuevamente es un gusto para mí poder estar con ustedes. Hoy quiero hablar de un tema, el pastor lo tocó el día de ayer, no sé si tuvieron la oportunidad de escuchar la predicación, y espero que cuando veo ahí el monitoreo de las vistas, digo, es que los hermanos lo ven en familia, por eso nada más hay 4 vistas, entonces son 4 familias de 20 miembros, pues ya son todos, ¿no? ¿Sale? Entonces no me digan que no lo han escuchado, déjenme sentir que sí, lo han escuchado. Entonces, ayer el pastor hablaba, ya le voy a pedir a YouTube que me mande captura de quién está ahí presente. Pero si se puede, ¿no? Hackear ahí las cámaras. Pero bueno, el día de ayer el pastor hablaba sobre un tema referente a la santidad, ¿no? Y la importancia de la santidad. Y hoy quiero tocar justamente lo que es los medios y los resultados de la santificación. Cómo yo puedo llegar a hacer ese proceso de la santificación, pero también cuáles son los resultados que yo puedo tener cuando mi vida la aparto para el Señor, cuando mi vida está llevada a un punto totalmente aparte. Y hermanos, de pronto estamos en una etapa, en un espacio donde lo que nos rodea nos está convirtiendo en personas cada vez más tolerantes con muchas cosas y que finalmente Dios no se agrada de ellas. Pero llega a tal punto esa contaminación en nuestra mente, en nuestra alma, que no nos damos cuenta, hermanos. Nosotros podemos decir que estamos bien, que las cosas que estamos experimentando, viviendo o aceptando son correctas, pero muchas veces podemos estar muy lejos de lo que realmente Dios demanda. Y no porque el mundo y todo lo que nos rodee lo permita, significa que Dios se agrada de ello, ¿sí? Hay muchas cosas, hermanas y hermanos, que de pronto van más allá de lo que el mundo pueda decir esto se va a hacer. Porque las cosas de parte de Dios no se basan en acuerdos de hombres, sino se basan en decretos de parte de Dios. Y es lo que tenemos que considerar. Estamos en una sociedad donde los cambios que se están generando los decreta el hombre. Se hace una asamblea y el hombre entonces determina hacer ciertos cambios. Pero hermanos, no se trata de lo que el hombre determine, se trata de lo que Dios ya estableció, porque su palabra es ayer, hoy y siempre. Él nunca cambia lo que está escrito. Y hermanos, la palabra de Dios nos habla de estar abierto nuestro entendimiento, nuestros ojos, para que como hijos estemos con la atención suficiente de entender aquello que no agrada a Dios. Por más susceptible, por más pequeñito que sea, hermanos, tenemos que estar alertas y decir, eso no agrada a Dios. Aunque 1000 personas lo digan, eso no es conforme a lo que Dios ha establecido. Y entonces por eso Dios siempre toma un remanente, su iglesia siempre es una pequeña porción que se va a oponer a lo que todo el mundo está diciendo. La iglesia es ese pequeño remanente que Dios pone para alumbrar a las naciones. La iglesia es ese pequeño remanente como un faro, como un referente de decir, mientras el mundo está en oscuridad, voltemos a la iglesia, al cuerpo de Cristo, que nos va a permitir ver con claridad el camino que debemos tomar. ¿Lo crees, hermano? Entonces, hermanos, somos desafiados y tenemos una gran tarea. ¿No? La palabra nos habla de sed sobrios y velad.
Y en esa sobriedad y en esa estar expectantes de los cambios que están pasando, hermanos, tenemos que ser conscientes de aquello que no agrada a Dios. Y hoy justamente quiero hablar sobre esa parte, cómo nosotros podemos habilitar las herramientas que Dios nos proporciona como su iglesia, como sus hijos, para poder alcanzar ese proceso de santificación, para estar totalmente apartados para Dios de una forma en donde nuestras vestiduras, nuestra vida misma sea sin mancha y sin arruga. Amén. Entonces, acompáñame, ponte de pie, vamos a hacer una oración en esta tarde. Y con lo que te he planteado, vamos a pedirle al Dios, Señor, ayúdame a través de tu palabra a entender, ¿verdad? Y ver aquellas cosas que he pasado por alto, pero a la luz de tu palabra tú dices, no lo apruebo. Amén. Padre, damos gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias por tu gracia, Señor, que has derramado sobre cada uno de nosotros. Gracias por tu misericordia, Señor, porque a través de ella no hemos sido consumidos, Señor, por el juicio que demandaría, Señor, cada una de nuestras acciones, Señor. Damos gracias, Señor, porque tu ira es retenida por amor a tu iglesia, por amor a tus hijos, Señor. Y hoy te rogamos, Padre, que a través de tu palabra abras nuestro entendimiento, Padre, para entender aquellas cosas que hemos pasado por alto en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones, y que a la luz de tu palabra, Padre, tú no apruebas. A la luz de tu palabra tú dices no. Te rogamos, Señor, que tu iglesia, Señor, se despierte, se abra los ojos, abra ese entendimiento para discernir de manera personal cada aspecto en su vida, cada aspecto de nuestra familia, de nuestro grupo social, de donde nos desenvolvamos, Padre, para poder examinarlo y decir, Señor, tú te agradas en verdad de esto, tú te agradas en verdad de todo aquello que hacemos, Dios. Yo te ruego, Padre, que tú nos ayudes a entenderlo, pero danos también la fuerza para reconocer que tú dices que no es correcto, Señor. Y entonces tendríamos que tomar la decisión de hacerlo a un lado, Señor. Fortalécenos porque necesitamos esa fuerza, Señor. Porque hay cosas, Señor, que hemos tenido ahí en nuestra vida presente por mucho tiempo, Señor, pero que nos cuesta trabajo soltar. Ayúdanos a hacerlo y tener la libertad a través de tu palabra, Señor. Damos gracias, Padre. Amén. Y mira, vamos a empezar primero para reconocer la condición en la cual el hombre se encontraba, en la condición en la cual cada uno de nosotros, sin excepción, nos encontrábamos. Y primero vamos a entender cómo el medio para poder alcanzar la santificación es primeramente mediante la obra del Espíritu Santo. El primer medio para alcanzar la santificación no es por esfuerzo humano, sino a través de la obra del Espíritu Santo. Y la primera obra del Espíritu Santo en la vida de un hijo de Dios es la salvación, es el arrepentimiento. El Espíritu Santo obra en nosotros de tal manera que reconocemos nuestra circunstancia, nuestra situación, y entonces podemos llegar al arrepentimiento. Mira, acompáñame a 1 Corintios 6:11. Y aquí vamos a leer varias citas el día de hoy. 1 Corintios 6:11. Y aquí vamos a ver en qué condición nos encontrábamos y de qué forma el Señor nos abre el entendimiento para reconocer cuál era nuestra condición. Voy a empezar desde el 6:9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y mira lo que dice aquí, no erréis. Aquí nos está diciendo el Señor en su palabra, no te engañes, no te equivoques. Los pensamientos que tú puedas tener, dice aquí la Escritura, no erréis, no te equivoques. Mira lo que dice el Señor. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, ¿qué dice? Ninguno de ellos podrá, ¿qué? Heredar el reino de Dios. Y mira el 11 lo que afirma. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, mira, de pronto estas características que aquí la Escritura dice por medio del apóstol Pablo, son de pronto características muy fuertes, ¿verdad? Para una persona. Pero Pablo dice, mira, no te asombres. Muchos de nosotros éramos tal vez algo de eso.
Y cuando nosotros reconocemos, hermanos, que tal vez todos sin excepción venimos de alguna de esas condiciones, no tendríamos la calidad para poder señalar y juzgarnos mutuamente, porque todos sin excepción teníamos cola que nos pisen. Todos sin excepción teníamos algo de lo cual Dios no se agradaba. Estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. No teníamos la oportunidad de poder llegar a la presencia de Dios por causa de nuestro pecado. Nuestra condición era inminentemente algo fuera del agrado de parte de Dios. Por nosotros mismos no podíamos agradar a Dios sin excepción. Y no importa que hayas nacido en una familia bien, no importa que hayas nacido en el barrio más peligroso del mundo, el que nació aún en cuna de oro, el que nació en cuna de trapo, dice sin excepción, todos teníamos la misma condición delante de Dios. No es lo que el hombre pueda hacer o entregar, sino es la condición humana, sin importar cómo te hayan educado. Dice todos sin excepción. Pero mira algo importante, Pablo nos dice, y esto, dice, esto erais algunos, mas ya habéis sido, dice, lavados. Estaba sucio, pero ha sido ahora lavado. Y mira, una vez que ha sido lavado, limpiado por la obra del Espíritu Santo, dice, ya habéis sido santificados, habéis sido apartados. La obra del Señor a través del Espíritu Santo es una obra de santificación, de tomar aparte lo que ahora le pertenece. ¿Sí? Cuando tú vas ahí en la calle y encuentras una reliquia ahí en la calle, sea que la compres o que la encuentres tirada y está sucia, ¿qué es lo que haces? La lavas, ¿no? Los chachareros lavan las cosas, ¿verdad? Algunos. ¿Verdad? Dice, toma aquello, dice, para que sea digna de estar aquí en mi repisa, primero la lavo, ¿no? La voy a pulir, la voy a limpiar, ¿verdad? La vas a poder guardar porque ya es tuya, pero antes tienes que lavarla. Dios hace eso con nosotros. Nos rescató de la inmundicia, pero para estar cerca de Él primero tuvo que lavarnos, tuvo que limpiarnos de todo ¿qué? Pecado. Porque por medio de su sangre somos limpios de todo pecado. Mira esto hermoso si lo logras entender. Dios quiso tomarnos, pero para llevarnos a su presencia, dice, tengo que limpiarte a través de la sangre de mi Hijo Jesucristo. Y ahora limpio, puedes estar ¿dónde? En su presencia. ¿Sí? Puedes estar ahora ¿en dónde? En su presencia. Mira, ya habéis sido santificado, apartado para Dios. Dice, ya habéis sido justificado en el nombre del Señor Jesús. Ahora eres declarado justo. La culpabilidad que te acusaba, ahora es echada fuera, porque ahora a través de la obra del Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesucristo, somos declarados inocentes de esa culpa. ¿Sí? El acta de los decretos que teníamos en contra nuestra, dice, fue quitada, fue desechada. ¿Y por qué? Por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hermanos, la primera parte entonces, si el Espíritu Santo hizo una obra de redención, de limpieza en mi vida, para continuar de esa manera, yo tengo que abundar en la llenura del Espíritu Santo. No apaguéis el Espíritu. Si Dios ya hizo una obra maravillosa con nosotros, con cada uno de nosotros, nuestra labor como hijos de Dios ahora en el cuerpo de Cristo es no dejar de avivar el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo avivamos el Espíritu Santo, hermanos? Pues es en esa entrega constante, sin desmayar, sin flaquear. Y si no tenemos fuerzas, acudir con el Padre. Dame más fuerzas para seguir luchando, para seguir permaneciendo. ¿En dónde? En tu presencia. Porque la carne, hermanos, nos va a hacer flaquear, nos va a hacer desmayar. Pero cuando la prueba se haga más adversa, tenemos que doblar rodillas, humillarnos ante nuestro Padre Celestial y decir, Señor, dame fuerzas. Porque a veces la lucha es difícil. Entendamos, hermanos, que si yo quiero seguir siendo apartado y seguir creciendo en esa santidad para Dios, el Espíritu Santo es una necesidad en la vida de cada uno de nosotros. Es algo necesario. La obra la empezó con el Espíritu Santo y la va a terminar, la va a continuar a través de la obra del mismo Espíritu hasta que la iglesia sea quitada. Porque cuando la iglesia es quitada de la tierra, dice el Espíritu Santo que se va con ella.
porque es la obra del Espíritu ahí. ¿Sí? Antes del Pentecostés, ¿verdad? Ahí en Hechos, el Espíritu Santo no obraba de la misma manera. Y hoy, hermanos, tenemos algo con lo cual podemos decir, oye, Dios mora en mi corazón a través de ¿quién? De su Santo Espíritu. Mira, acompáñame a Romanos 8:9. Romanos 8:9. Entonces estamos viendo cómo la obra del Espíritu Santo genera en nosotros la santificación. Romanos capítulo 8, versículo 9 al 11. Mas vosotros no vivís según la carne, sino ¿quién? Sino según el Espíritu. Aquí nos da una condición, hermanos. Si el mundo se deja llevar por su carne, nosotros nos debemos de dejar guiar ¿por quién? Por el Espíritu. Entonces, si lleno más mi carne, olvídate que te vas a dejar guiar por el Espíritu. Es imposible. ¿Sí? Si te alimentas de la carne, hablando de la cuestión material, mundana, pecaminosa, ¿sí? ¿Cómo vas a vivir entonces? Y entonces aquí es donde tenemos que ser sabios y decir, Ana, eso es muy fácil. Revisa qué alimenta tu alma al día. Y es muy fácil, que te sientes, reflexiones un día y digas, bueno, ¿qué está alimentando mi alma? Y haz una lista y pon aquí, alimento de la carne, alimento del espíritu. ¿Qué cosas son alimento de la carne? Así muy puntual, a ver, dígame un alimento de la carne. No, de la carne. La televisión, ¿verdad? ¿Te chutaste 3 telenovelas? ¿Cuánto de espíritu tiene? ¿Cuántas telenovelas necesitarías consumir para subir 1 gramo de espiritualidad? Ninguna. ¿Me explico? Ok, revisa ahí tu celular. Ahí tiene uno que dice bienestar digital. Y ahí te revisa cuántos minutos ocupas al día en cada aplicación. Y es la comparación. ¿Tienes instalada tu Biblia? Revisa cuántos minutos llevas. ¿Cuántos minutos usaste en TikTok? ¿Cuántos minutos usaste en Instagram? ¿Cuántos minutos usaste en Facebook? ¿Y cuánto? Pero hermano, yo en Facebook puras páginas cristianas sigo. No se preocupe. Pero dice no erréis. No le hagas al cuento de que puros versículos lees en el Facebook. ¿Sí? Entonces, hermanos, es muy fácil poder al día examinar cuánto alimento le di a mi carne, cuánto alimento le di al espíritu. Y dice aquí, y es muy fácil, no necesitas orar y ayunar para que Dios te revele eso. Esto es rápido. Y aquí dice algo muy sencillo. Si soy hijo de Dios, si soy iglesia, dice, no viví según quién. La carne, o sea, la carne no es el alimento para tu vida. Dice, sino según el Espíritu. ¿Sí? Ahora, si yo tengo vida a través del Espíritu, tengo que alimentar ¿qué? El Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, mira, fíjate algo interesante, aquí nos da algo importante. Tú vives según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ti. Es decir, si no mora en ti, ni esperes que vas a vivir del Espíritu. O sea, tú puedes decir, soy cristiano, pero si el Espíritu Santo no mora en ti, olvídate que vas a querer alimentarte del Espíritu. Porque cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, tendremos la necesidad de alimentar al Espíritu. No hay otra. ¿Me explico? ¿Cómo sabes que tienes hijos? Porque te dices, mamá, dame de comer. Tengo hijo. ¿No? Te das cuenta porque hay una necesidad. Hermanos, no podemos decir que tengo al Espíritu si no satisfago las necesidades del Espíritu. El Espíritu Santo nos va a demandar que satisfagamos esas necesidades. Y si yo no presto atención a lo que el Espíritu... ¿Dónde mora el Espíritu Santo? Vive en nosotros. El Espíritu Santo no es de que digas, ya vengo en la noche. Me voy y ahí te dejo libre y al rato vengo a dormir aquí. El Espíritu Santo dice que cuando nos da es un sello que permanece en cada hijo de Dios de manera constante. Es impresionante entender esta teología de parte de Dios. Su Espíritu Santo mora en nosotros. No es de que diga, ya me voy a trabajar, voy a ver a otra persona. No, el Espíritu Santo mora en nosotros de manera constante. Y por tanto, si el Espíritu Santo mora en nosotros, tendrá necesidades de ser alimentado. Por eso Pablo dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, entonces vivirán según el Espíritu. Porque si no mora,
Y evidentemente vivirá según ¿quién? Según la carne. Y ahí podremos ver qué es lo que alimento más. Y mira, hermanos, dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? Y es muy simple, no somos de Dios. O sea, nuestras acciones deben de dar testimonio de quién verdaderamente somos. Va más allá de solo pronunciarlo con nuestros labios. Tenemos que actuarlo, vivirlo, experimentarlo. Pero si Cristo está en vosotros, el versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Mira qué fuerte. Por más carnal que seas, pero si Dios ya puso su Espíritu Santo, te dará vida para entender lo espiritual. Es una maravilla esta parte. Esta es la obra del Espíritu. Mira, la siguiente parte. ¿Qué necesito hacer para poder ser santificado? Meditar en las Escrituras. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 al 3. ¿Qué tengo que hacer para que pueda estar apartándome de Dios? Decía, alimentar mi espíritu. ¿Y con qué se alimenta? Pues con la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 2 y 3. Desde el 1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿Qué es esto, hermanos? Obras de la carne, alimento de la carne. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Te pregunto a ti, cuando vas al refrigerador, al área de las legumbres, abres el cajón y ves ahí una lechuga podrida, ¿te la comes? ¿Qué dices? Se la llevo a la coneja, yo se la llevo a la coneja, ¿no? O a la composta. Pero no te la comes. No dices, qué rica lechuga, con hongos incluidos. La tiras, ¿cierto? Hermanos, dice, desecha pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. Porque así como tú desechas esa lechuga echada a perder, Dios desecha esas obras de la carne en nuestra vida. Entonces, que cuando tú la encuentras, cuando eres consciente de que eso no agrada a Dios, dice Dios, deséchalo. Deséchalo. Y mira, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Aquí es, si es que Dios te dio ya la vida nueva a través de Cristo Jesús. Las mamás, cuando sus bebés empezaron a tomar leche, ¿cómo buscaban el pecho? Con desesperación, por todas partes, ¿verdad? Y no había la manera de decir, quiero satisfacer, ¿no? Le metías el dedo y el niño sabía, esto no es, ¿verdad? Y seguía buscando. Esa desesperación, sí lo has visto. No te digo que vayas a verlo, pero las mamás que lo han podido ver, se dan cuenta de esa desesperación. Y mira lo que dice aquí. ¿Cómo debemos de tener la actitud para buscar el alimento espiritual? ¿Con una qué? Con una ansiedad, con un deseo de decir, quiero más, quiero más. Uno de los mejores ejemplos, el rey David, ¿cómo buscaba la plenitud y la presencia de Dios? ¿No? ¿Cómo se desvivía, cómo se desbordaba en la presencia de Dios, David? Y dice, como niños recién nacidos, busca ese alimento. ¿Y cuál es esa leche espiritual que la palabra habla aquí? La palabra de Dios justamente, ¿sí? Ese primer alimento que nos va a empezar a ayudar a crecer, ¿proviene de dónde? De la Escritura, de la palabra de Dios. ¿Eres nuevo en la fe? La Escritura es lo que te va a hacer crecer. Hermanos, no te engañes, no decir, pues pongo 20 predicaciones en YouTube, un podcast en Spotify y ahí me voy alimentando. No te engañes, no podemos hacer un sustituto. Si bien es cierto, hay palabra ahí en el YouTube, hay palabra en Spotify, en todas las redes que tú quieras, pero no hay como ir a dónde. A la palabra, donde tú mismo te metas y veas lo que Dios te está diciendo. No esperes que alguien más mastique la comida por ti, ve y cómela tú mismo. No te dejes engañar porque ya viste un montón de predicaciones y, hermanos, la palabra de Dios dice, ve tú, abre la Biblia, examínala tú, cómetela tú. Porque no
yo no imaginaría que alguno de nosotros comiese la comida masticada de otro, ¿verdad? Es desagradable, ¿cierto? Solo los pajarillos la disfrutan así, pero no somos pajarillos. Dios nos habla que nosotros mismos vayamos y comamos lo que Él ya ¿qué? Nos dio para nosotros. Es ahí donde nosotros vamos a ¿qué? A crecer. Mira, Deuteronomio 11:18. Deuteronomio 11:18. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Fíjate en dónde quiere Dios que tengamos su palabra. En nuestro corazón, nuestra alma, en nuestra mano, en nuestros ojos. Aquí habla de varias partes, hermanos. La parte espiritual, a través de nuestra alma y nuestra conexión con Dios, pero también nuestra parte física. Porque pone factores externos. ¿Dónde los pone? En nuestras manos y en ¿dónde más? En nuestros ojos, ¿verdad? Y más adelante, mira dónde también las pone de manera no directa, en nuestros pies. Mira, las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa. Entonces, si tengo que hablarlas, ¿qué ocupo? ¿En dónde las voy a guardar? En mis labios, en mi boca. Entonces ya tengo las manos, sentidos, la boca, el gusto, los ojos, la vista, y luego dice, cuando andes por el camino, ¿en dónde? En nuestros pies, nuestros pasos, ¿en dónde andes tú? Cuando te acuestes, y cuando te acuestes, ¿qué haces, hermano? ¿Qué es lo primero que haces cuando te acuestas? Qué bueno. Y después de orar, ¿ya te duermes como caes, rendido? ¿Qué hace tu cabeza antes de poder dormir? Piensas, ¿verdad? ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? ¿Qué hubieras hecho? Imaginas cosas, ¿verdad? Haces tu novela en ese instante de 5 minutos antes de dormirte. Y entonces dice aquí, cuando estés acostado, lo que debes de meditar no es en si te dieron cambio bien, en si dejaste la llave pegada en la puerta. Dice en qué vas a meditar cuando te acuestes. Porque ya dormido no vas a pensar. Cuando te dice aquí te acuestes, habla ese lapso de tiempo en el cual no puedes conciliar el sueño. ¿Qué hace nuestra mente? Empieza a divagar y a divagar. ¿Me quieren, no me quieren? ¿Sí? ¿Me explico? Y dice, no te preocupes por esas cosas. Ponte a meditar ¿en qué? En la palabra de Dios. ¿Qué me enseñó Dios a través de su palabra? ¿Sí? Y dice, ¿y cuándo qué? Te levantes. Cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. ¿Dónde te está poniendo que pongas la palabra de Dios? En todas partes. Es que se están durmiendo allá atrás. En todas partes, en todo lo que nos rodea debe estar ¿qué? La palabra de Dios. En todo lo que nos rodea debe estar ¿qué? Ahora, si volteas para un lado y hay palabra, volteas para el otro y hay palabra, evidentemente no va a haber otra. O comes palabra o comes palabra. Pero si llegas a tu casa y aquí no hay palabra, aquí hay los Bukis, los Temerarios, los Led Zeppelin, los que te gusten. Eso no te va a alimentar. Hermanos, cuando se dice, ay, yo no escucho eso porque soy cristiano, no se trata de hacerte una prohibición, es sentido común. Eso no te va a alimentar espiritualmente, es básico. Es básico, ¿sí? Está bien que te guste los Beatles, está bien que te guste Kiss, lo que tú quieras, pero te soy honesto, eso no va a alimentar tu espíritu. Y si pasas toda la discografía de tu artista favorito, hermano, sé sabio. ¿Cuánto te va a alimentar tu espíritu? Alimentaste tu carne, pero no tu espíritu. No seas religioso diciendo, no lo escucho porque el pastor dice que no. Sé hijo de Dios y entiende que eso no alimenta tu vida. Mientras no entiendas, sigue atascándote. No va a pasar nada. No te vas a dar cuenta, vas a pensar, no pasa nada. Pero la palabra es clara. No se habla a alguien que no conoce, se habla con alguien
que ya ha recibido el Espíritu Santo y te estoy diciendo, eso no alimenta a tu espíritu. Eso no lo alimenta. Mira, la búsqueda activa de la santidad y de la justicia es algo que nosotros tenemos que buscar. ¿Cómo voy a ser santificado? Cuando yo lo busco. Primera de Timoteo 6:11. Primera de Timoteo 6:11. A ver, pónganse de pie y ayúdenme a leerlo todos. Ponémonos de pie. Primera de Timoteo 6:11. Esto solamente es para despertarnos. Primera de Timoteo 6:11. ¿Ya? Vamos, dice, mas tú... Amén. Gracias. Toma asiento, hermano. Dice, mas tú, hombre de Dios, ¿qué dice aquí que hagamos con esas cosas de la carne? Huye. Y hermanos, cuando alguien huye, ¿cómo lo hace? No lo piensas, te das la vuelta y corres, ¿cierto? No te le quedas viendo como que lo acaricias, ¿será que me vas a hacer daño? No, ¿verdad? Te das la vuelta y corres sin pensar las intenciones de aquel. ¿Me explico? Pero a veces, hermanos, estamos así, ¿verdad? Viene aquello que alimenta nuestra carne y lo acariciamos, lo tenemos, lo apapachamos, ¿verdad? Y entonces ya no huiste, dice, mas tú, hombre de Dios. Y aquí habla hombre y mujer de Dios. Entendamos esa parte. Hombre de Dios, mujer de Dios, huye ¿de qué? De estas cosas. Y mira lo que te dice que busques. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿Estos qué son? Frutos del Espíritu. Volvemos al punto que el Espíritu Santo tiene que aumentar de tal manera que sus frutos sean evidentes en nuestra vida. Y entonces llegamos al siguiente aspecto, la obediencia y la autonegación. Tengo que aprender a ser obediente a lo que Dios determina que yo debo hacer. Y por el otro lado, la autonegación. ¿Sabes qué es la autonegación? Decirte no a ciertas cosas que tu carne quiere. Negarte a ti mismo. ¿Sí? Niégate. ¿Sí? Niéguese a sí mismo. El Señor nos dice, niégate a ti mismo. ¿Cuál es tu deseo personal? Pero ¿cuál es el deseo de Dios? ¿Cómo conozco el deseo de Dios? A través de su palabra. Ya veímos, ¿verdad? Medita en las Escrituras para conocer la voluntad de Dios, porque tu carne va a estar ahí chillando, diciendo, quiero esto, quiero aquello, mira, ¿por qué no hiciste esto? Pero cuando tenemos la Escritura, podemos decirle no a qué. A las cosas de la carne. Si la carne te pide, vámonos al baile, tu espíritu va a decir, esto no satisface la vida que Dios nos demanda. Entonces tengo una vida de autonegación. Romanos 6:19. Romanos 6:19. Y hasta el versículo 22. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. En otras palabras, traducido a nuestro lenguaje, así como te ibas al baile, ven a servir al Señor. Así si lo entendemos más fácil, ¿verdad? Cuando alguien se iba a los bailes, a las discos, al antro, ¿verdad? ¿Qué hacías? ¿Cómo te ponías? ¿No? A la kermés, no sé, ¿a dónde te ibas? ¿Sí? Ahorrabas para el boleto. Te peinabas, te comprabas ropa, apartabas día, buscabas quién iba a ir contigo, no hacías un montón de cosas y ya ponías en el calendario para irte a ese lugar. ¿Verdad? Y mira, dice, así como lo hacías en la carne, hazlo para quién ahora, para el Señor. Y no se trata de que bailaba allá afuera, yo la vengo a bailar aquí para alimentar mi carne. Tengamos cuidado con eso. ¿Sí?
pero se trata de la voluntad y la disposición de nuestras vidas. Debe notarse eso, aún más porque es para Dios, aún más porque es para un Dios vivo, ¿sí? Y entonces dice, mira, voy a avanzarme a versículo 12 de Romanos 6, 12. Me voy a regresar un poquito. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Mira, cuando alimentamos más la carne, nosotros vamos a estar ligados a obedecer la carne. Es muy simple. Entre más carnalidad y mundanidad tengamos, más obediencia a eso voy a tener. ¿Sí? Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, tengo que obedecer no a mi pecado, no a mi carne, sino a lo que Dios dice, y negar las obras de la carne pecaminosas. Siguiente medio para alcanzar la santificación, la oración. Salmos 145, 18. Salmos 145, 18. Es todo un conjunto de cosas. Salmos 145, 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de verdad o de veras. ¿Sí? A todos los que le invocan de veras. ¿Cómo está Dios ante nuestra oración? Dice que está cercano a quienes lo invocan, ¿sí? Pero aquí da una condición. El pastor ha hablado sobre la calidad de la oración, ¿no? Aquí dice Salmos, pueden invocarlo todos, pero no todos lo invocan de verdad, de corazón, con entrega, ¿sí? Con esa diferencia real que nos lleva a esa presencia de Dios. La siguiente parte para alcanzar la santificación, la confesión de nuestros pecados. Primera de Juan 1:9. Hermanos, si bien es cierto que Jesucristo murió por nuestros pecados, nos lavó de esa culpa, nosotros tenemos una condición que hacer en nuestra vida, que cada transgresión que cometamos, tenemos que confesarla y pedir perdón. Los hermanos que van a ser bautizados el día de mañana, tenemos que entender algo. Cuando damos el paso de fe, por la obra de Cristo, no significa que después de bautizarte jamás vas a volver a pecar. ¿Qué significa esta parte? Que cuando pecamos ahora tenemos la oportunidad de ir con el Padre, con nuestro abogado Jesucristo, confesar lo que hemos fallado y Él se presentará delante del Padre para abogar e interceder por nosotros. Por nosotros. Y le va a decir al Padre, Señor, no tomes en cuenta este pecado, porque yo ya pagué por él. Pero nuestro compromiso es ir con el Señor, doblar rodillas y confesar nuestras transgresiones. Y hermanos, ¿cada cuánto pecamos? ¿Quién sabe, verdad? Algunos más rápido, algunos más lento, pero todos sin excepción, dice, no hay un justo, no hay uno solo. Todos sin excepción caemos en pensamiento, en obra, en palabra, todos sin excepción cometemos errores, hermanos. Pero dice que la confesión de pecado nos puede permitir seguir siendo apartados para Dios. Que no te engañe el pecado. Si has fallado, pide perdón. El Señor es fiel y justo para perdonar toda maldad, todo pecado. Pero necesitamos doblar rodilla. Ahora, hermano, hay ciertas cosas que se oponen a la santificación. Y vamos a ver el primer obstáculo, la falta de fe. Yo no me santifico en el Señor porque mi fe es poca. Mateo 5:13. Mateo 5:13. Entonces, si yo identifico estos obstáculos, cuando los vea, tengo que aprender a quitarlos. Mira, Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Qué dice la iglesia? Es que la sal, la sazón del mundo. Pero para poder hacer esto, ¿verdad? Dice, si la sal se desvaneciere, ¿de qué sirve? De nada. Nosotros por nuestra fe podemos hacer grandes cosas, pero sin fe, ¿qué dice? Es imposible agradar a Dios.
Yo no puedo alcanzar la santidad si primeramente no tengo fe. Y si me hace falta fe, entonces pidamos, Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Si te has encontrado que tu primer obstáculo para poder ser santo es la fe, entonces debes de decir, Señor, dame fe. Dame fe. Hermano, te lo pongo así muy, muy sencillo. Si alguien te dice, te viene enfrente de ti y te dice, tú eres santo, ¿lo crees o lo dudas? Ya está tu respuesta. Pide esa fe. Nosotros somos santos porque somos apartados para Dios. No santos porque aquí está mi aureolita y que me pongan ahí arriba porque estoy libre de pecado. No, hermanos. La santificación tiene que ver con ser apartado para Dios. Y yo debo de creerlo. Si yo en mi mente pienso, no, yo no soy santo, soy bien pecador, entonces estás flaqueando en tu fe de decir, Dios no te ha apartado. Entonces, ¿qué eres? ¿En qué se convierte la iglesia entonces, hermanos? ¿En dónde va a estar el Espíritu Santo si tú te crees indigno de poder tenerlo? No es porque tengas la capacidad, por tus fuerzas, por tu capacidad, por lo que eras. Es por gracia. Dios decidió ponértelo y punto. No le preguntes, pero ¿por qué yo? Si mira cómo soy, mira mi lista de errores. Dios, eso fue la gracia de Dios sobre nosotros. No lo merecíamos. Sin embargo, puso su Espíritu y nos santificó, nos hizo santos, apartados para Dios. Hermano, cuando te digan tú eres santo, debes de decir sí, lo soy. Tengo luchas, tengo dificultades, pero para eso doblo rodilla y pido perdón. Pero yo debo ser apartado para Dios. Cuando dudamos si somos apartados para Dios, si tenemos esa santidad, por eso damos lugar al diablo. No soy tan digno, pues me ensucio un poquito. ¿Me explico? Mira, otra parte, la rebelión contra Dios. Cuando tú te rebelas contra Dios, impides que pueda ser santificado. Ezequiel 18:24. Ezequiel 18:24. ¿Cómo se puede mostrar la rebelión? ¿Qué es una rebelión? Sí, se rebelan, pero ¿por qué? Ok, viene la desobediencia, ¿verdad? Dice, viene ahí el imperio, la Star Wars, ¿no? Viene la rebelión. ¿Qué hacía la rebelión contra el imperio? Se oponía a lo que ellos imponían como una autoridad. Entonces tú eres rebelde cuando no obedeces lo que Dios estipula. Eso es la rebelión. Cuando yo voy en contra de la obediencia a algo instituido. Si Dios dio su palabra y nos dio las normas de conducta, cuando yo me rebelo contra Dios es cuando soy desobediente. Mira Ezequiel 18:24. Mas si el justo se apartare de su justicia, aquí nos está diciendo, tú eres justo porque ya te justificó Cristo. Dice, si te apartas de tu justicia, ¿de quién te estás apartando? De Cristo mismo. Dice, y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Hermanos, si soy apartado para Dios, no puedo vivir en pecado toda mi vida porque ya he sido rescatado. Hay una gran diferencia entre pecar y vivir en el pecado. Fallamos, pecamos, sí, pero doblamos rodillas y pedimos perdón. Pero si aquel que dice, soy cristiano, pero vivo en pecado toda mi vida, nunca ha sido apartado para Dios. Entonces, dice aquí la rebelión contra Dios. Aquí algo importante en el versículo 24. Si el justo se apartara de su justicia y cometiere maldad. Hermanos, que nuestro pie no busque otro lugar, ¿no? Que sigamos siempre buscando la dirección de Dios. Mira, esto que hemos visto son obstáculos de pronto que vienen dentro de nuestro ser. Pero viene otro ataque, otro obstáculo que va externo, la tentación de Satanás. Primera de Pedro 5, 8, 9. ¿Qué anda haciendo el Satanás ahí? ¿Cómo anda?
como león rugiente, ¿verdad? Viendo a quién tragarse completito. Primera de Pedro, capítulo 5, 8 al 9. Ya lo vi en la mañana. Te fallé. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo, ¿qué dice? En todo el mundo. Hermanos, dices, yo soy el único que sufres. ¿Cuántas veces te has sentido así? Soy el único que Dios, el apartado, el tullido que está ahí en la esquina, que nadie quiere. Pero ¿qué dice aquí la Escritura? Sabiendo que los mismos padecimientos, lo que tú acongojas, tu tribulación, tu lucha, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todas partes. No te creas tan único en esa parte, ¿no? Todos pasamos por dificultades sin excepción. Entonces dice, pasas en dificultad, pero dice, sed sobrio y vela. Porque cuando tenemos esas dificultades, Satanás está al acecho para hacernos caer. Si estás siendo tentado por algo, dice, abre los ojos, ten cuidado. Porque por ahí, si das ese pie, abres la puerta, Satanás se sirve. Y entonces ya no vas a poder santificarte. Porque entonces estás obedeciendo a la tentación del maligno. ¿Sí? Huye. Decía Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Y si te sientes joven, huye. ¿Sí? Patitas, ¿para qué las quieres? ¿Me explico? No hay de otra, hermanos, ¿no? Como dicen ahí, más vale aquí corrió que aquí quedó. ¿Sí? San José, quién sabe cuánto, ¿no? Algo importante que tienes que entender, ¿verdad? El Señor nos habla a decir, tenemos que estar atentos, ¿sí? Que estemos como una atalaya. ¿Cómo es el atalaya? Atento a todos los cambios, ¿verdad? Mira, se asomó ahí uno por allá, ¿y qué hacía el atalaya? Luego sonaba la alarma. A la mínima señal, el atalaya, ¿qué decía? Hay peligro. A la mínima señal. Cuando nos dice, sed sobrios y velad, nos habla sobre eso. No te dejes engañar, no dejemos que ese peligro avance y avance y avance hasta que lo tengas aquí encima, destrozándote. Porque cuando esté encima y quieras huir, ¿qué crees? No vas a poder. No vas a poder huir. Sed sobrios y velad. Otro obstáculo, el ceder a los deseos pecaminosos. Va muy ligado a esto. Ceder a los deseos pecaminosos. Primera de Pedro 1:14, allá atrásito. Primera de Pedro 1:14. Sino como hijos desde el 13 para entenderlo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Otra vez dice, sed sobrios. Si lo repites, porque ha de ser importante, ¿no crees? Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahora sí el 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Ya nos dijo ignorantes. Pues si éramos, porque no conocíamos la verdad. Y entonces aquí hago otro checklist que vas a hacer. Tu vida debe marcar un antes y un después de Cristo. Y reflexiona en ese tiempo antes de que te acuestes. A ver, yo hacía esto cuando no conocía al Señor y lo sigo haciendo. Es un foquito rojo. Es una hoguera que te está quemando y no haces nada. ¿Sí? Entonces revisa qué cosas hacías antes en el mundo y ahora en Cristo, si las sigues haciendo, ten cuidado. Debiste haber hecho un cambio radical en las cosas de tu pensamiento, porque Él renovó nuestro pensamiento. No nos ojalateó para quedar más o menos, dice, nos hizo nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas todas nuevas. Y cuando dice todas, son todas. Tu forma de pensar, tu forma de vestir, tu forma de caminar, todo dice que es hecho ¿qué? Nuevo. Si la sensualidad te abrazaba en tu juventud y no conocías al Señor y ahora en Cristo, ¿para qué sigues con la sensualidad? O sea, de los sentidos, de todos los sentidos. ¿Me explico? La autoindulgencia y la codicia. ¿Qué es la autoindulgencia?
¿Sí? El ser indulgentes con nosotros es, ay, no pasa nada. ¿Qué tanto es tantito? Una no es ninguna. ¿Sí? Toda esta parte de decir, no está tan mal. ¿Qué tanto puede afectar eso? Eso no está mal. ¿Sí? ¿Me explico? Prefiero que lo haga aquí en la casa, que no sé en dónde lo haga, ¿no? Lo que quieras ponerle nombre. Pero en mi casa yo controlo, yo veo a mi niño, yo veo lo que quieras. Hermano, estás siendo indulgente. ¿Sí? Estás pasando por alto cosas que Dios no se agrada, pero tú piensas que es mejor que lo haga ahí, pero Dios dice no lo hagas en ninguna parte. Me voy a apresurar. Lucas 12:15. Lucas 12:15. ¿Quién me ayuda con Lucas? ¿Ok? ¿Verdad? Y esta parte habla sobre la codicia. Dice, guardaos de toda avaricia. Hermanos, la avaricia de las cosas materiales nos aparta de la santidad de Dios, porque nos va a ayudar a buscar lo material en vez de lo espiritual. Entonces, apártate de eso. Hermanos, voy a hacer ahí un alto. Y me falta otra parte, que son los resultados de la santificación, pero me gustaría que en otro tiempo pueda compartirles esto. Pero hoy vimos algo importante, ¿verdad? Para poder alcanzar la santificación, tenemos que esforzarnos. Pero también entendemos que hay ciertos obstáculos, ciertas barreras, que cuando los logre identificar, tengo que aprender a desecharlas. Amén. Ponte de pie, hermano. Padre, damos muchas gracias, porque a través de tu palabra tú nos permites entender el propósito por el cual tú nos has apartado. Gracias, Padre, porque a través de la obra de tu Hijo Jesucristo, Señor, nosotros hoy podemos ser parte de tu cuerpo, podemos ser parte de tu iglesia, Señor. Damos gracias, Señor, por este regalo tan maravilloso, Señor, que es la salvación. Y damos gracias por tu palabra que nos guía, que nos permite tener entendimiento de los pasos que debemos de tener, Señor. Te ruego por cada uno de mis hermanos, Señor, que tú, Padre, los sigas teniendo en esa santidad, Señor, que es agradable delante de ti. Que abra nuestros ojos de cada uno de nosotros para entender lo que es bueno, lo que es justo, lo que es correcto delante de ti, Padre. Ayúdanos a echar fuera todas aquellas cosas que hemos permitido que entren en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras familias, pensando que no son malas, pensando que no hacen daño, pero cuando las analizamos a la luz de tu palabra, de tu verdad, podemos decir que tú las desechas, que tú, Padre, no te agradas de ellos, Señor. Yo pongo en tus manos, Señor, este deseo para cada uno de nosotros, que nos ayudes a examinar nuestras vidas y entender, Padre, lo que es correcto para ti, lo que te honra, lo que te agrada, y nos ayuda a ser santos para ti. Gracias, Padre, porque sabemos que sin santidad no podremos verte, Padre. Gracias, Padre. Amén. Gracias, hermanos.